En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues le pedimos al Señor que el Espíritu Santo descienda sobre nuestros corazones, sobre Carlos y mío, para que no hagamos mucho ridículo, y sobre todos, también vosotros, para que podamos abrirlo a su gracia, para poder entrar y conocerle mejor, más, y así amarle también cada día más y mejor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y que la Purísima y San Josep nos encomanen, porque vamos a ver la que vamos a liar, ¿vale? Entonces, es una charla un poco, a lo mejor, un poco así como distinta. Yo quiero que participéis, no tengáis vergüenza, de verdad, estamos en familia. Si alguien no entiende algo, o hay una pregunta, o lo entendéis perfectamente, pero no estáis de acuerdo, lo que sea, levantáis la mano y dialogamos. Esto se trata de un diálogo también. ¿Estáis de acuerdo? ¿Vale? Muy bien. Pues nosotros pensábamos que la primera catequesis que podíamos hacer con vosotros, que empezáis esta etapa de juveniles, era un poco romper un poco el molde. Al final siempre un poco hablamos de lo mismo, que si Jesús, que si no sé qué, que si no sé cuándo, que está muy bien, ¿no? Que todo fantástico. Pero claro, damos por sentado a veces que creéis en Dios, ¿no? O que la formación que os dieron en su día para la primera comunión es la que de alguna manera pues mantenéis. Y muchas veces llegáis a juveniles y se presupone que sabéis muchas cosas que no tenéis por qué saber porque nadie os lo ha explicado nada, o porque nadie os ha planteado una pregunta, ¿no?, sobre este tema. Entonces nosotros queríamos empezar como desde el principio. Por eso todas las catequesis de este primer año han cambiado un poquito y van a ser todas en clave de ir progresivamente en esto de la fe a ver qué es. Por eso la primera que nos tenemos que plantear cuando hablamos de fe es si es razonable creer en Dios. Y cuando hablo de razonable, hablo de razón. No hablo de un sentimiento de fe, que es un don, o no hablo de una creencia, que es una cosa que no pasa por la cabeza, pero desde un punto de vista de estructural, ¿no? Es decir, ¿creéis que es razonable en el siglo XXI hablar de la existencia de un ser superior? ¿Sí o no? Pero contestad, por el amor de Dios, ¿qué No lo pasa? sé, no lo sé. Sí, no contesta, ¿no? ¿Tú crees en Dios? ¿Por qué? Esto es ser razonable. Lo razonable es... Muchas gracias, no has sido valiente, ¿eh? Lo razonable es decir, que te puedan preguntar y cuando hay un por qué, tú puedes decir, por esto y por esto. Puede ser más o menos acertado, pero son tus razones. Habrá que intentar llegar a una objetividad. Pero hay un razonamiento que no solo sale del corazón en plan de, ay, porque lo siento. Y entonces, bueno, ¿y qué? ¿Y cuando dejes de sentir esto, qué? Aquí. Es razonable hablar de la existencia de Dios. Por tanto, hoy no vamos a hablar ni de la Biblia, ni de Jesús, ni de la Iglesia, ni de no sé qué. No, vamos a hablar de ciencia. ¿Sabéis lo que es la ciencia, no? ¿Qué curso estáis? Tercero. Tercero, ¿no? Ya algo, matemáticas, algo de ciencia sabéis, ¿verdad? Algo, ¿no? De física, ¿también habéis dado física ya algunos? ¿Sí? Algo sabéis, ¿no? Desde la física, ¿no? Pues vamos a partir desde ahí. Es razonable desde lo que nuestra razón puede... Porque, por ejemplo, las matemáticas que intentan hacer, explicar la realidad que vemos con unas normas, con unas leyes, igual que la física, ¿no? Y tienen sentido, son razonables. Pues queremos partir desde ahí. Desde mi punto de vista, es, desde el punto de vista, vamos a hablar así, científico, razonable hablar de la existencia de Dios. Si queréis, de un ser superior. Pero bueno, para nosotros, hablar de un ser superior o de algo tal, vamos a llamarlo Dios porque nos resulta más familiar, nos resulta más tal. Pero esta es la idea. ¿Vale? ¿Parece bien? Yo creo que es interesante, ¿no? ¿Vale? Muy bien. Vamos allá. Perfecto. Bueno, a mí me conocéis mucho. Ah, bueno, es verdad, yo he dado por sentado. Bueno, en verdad aquí el experto es él. Vale, no, eso yo hablo primero para luego ya no callar mucho. Porque yo como mucho sé de cosas de fe y luego de derecho. Es decir, de ciencia muy justito. Pero aquí el teleco y matemático es él. Así que por eso él realmente es un poco el que lleva la batuta de esto. Yo intentaré, como soy el cura, no quedar muy mal, ¿vale? Y ya está. O sea que... Bueno, antes has dicho, crecemos para que no hagamos el ridículo. Pero bueno, estos chavales sí que me han visto muchas veces hacer el ridículo y mucho. Entonces, nada, estoy tranquilo. O sea, yo estudio matemáticas y telecomunicaciones. Entonces, yo estudiando esta carrera me he dado cuenta de que hay muchas fórmulas, muchas cosas que digo, ¿y quién ha puesto aquí esta constante? ¿Quién ha puesto aquí este número? ¿Por qué esto funciona así? Entonces, a través de todo ese conocimiento pues, que he ido adquiriendo, me he leído libros y he visto que la existencia de Dios, a través de estas leyes matemáticas y físicas, puede cuadrar, ¿vale? Entonces,
todo comenzamos con una frase que se nos ha repetido mogollón. ¿Cuántas veces habéis... Bueno, ¿quién ha escuchado esta frase? Esa es la pregunta. Que levante la mano. Un poco. O sea, ¿vosotros creéis que es incompatible creer en Dios y en la ciencia? O sea, normalmente la gente que dice esta frase probablemente no se haya leído ni un versículo de la Biblia en su vida. Vale. Y a lo mejor tampoco ni un versículo de ningún libro matemático real. Probablemente tampoco. Entonces, pero en cambio podemos mirar un poco más a lo largo de la historia, y esto fue en la Revolución Francesa, hace más de 200 años. Ciudadanos, ya no necesitamos sueños ni supersticiones. El hombre ignorante se arrodillaba ante lo que temía, pero el hombre ilustrado solo debe inclinarse ante la razón. Esto es hace más de 200 años. La Revolución Francesa, yo creo que la habéis estudiado al menos por encima un poco, pero fue como una ruptura de decir, oye, que ya no nos vendáis dioses, ya no nos vendáis nada, tenemos la ciencia, esto explica esto explica lo otro, somos átomos, somos materia y ya está. Vale, pues esta frase esta la entendéis más o menos? Sí? Però hablar por l'amor de Déu, què vos passa? Que és diumenge de matí. És diumenge... Això és que tinc que fer un café o algo, un escuí, que jo el faig, sí, para que esteu un poquet espavilats, Fijaos que la Revolución Francesa destruye todo lo que es la idea de Dios, porque dice que en el fondo, se ha creído, ha habido religión, ha habido fe, porque no había manera de explicar aquello que no se entendía. Pero ha llevado un momento el progreso de la humanidad que tiene ya medios, técnica, ciencia, que es capaz de explicar aquello que no se entendía. Por tanto, se ha deshecho el mito, de tal modo que no es Dios quien responde a aquello que no entendemos, sino es la ciencia la que nos lo explica. Y aquello que aún no explica solo es cuestión de tiempo. Es decir, solo es cuestión de que continuemos investigando. Algún día nos lo acabará explicando como nos lo demuestra actualmente, ¿vale? Y por eso lo que importa no es arrodillarse ante supersticiones. Dios ya es una superstición. Es como, pues para la gente sencilla, tonta, atontada, que no es capaz de razonar. Porque en el fondo tenemos a la razón, y por eso va con mayúsculas, como si fuera el nuevo Dios, que lo explica todo, la ciencia, la técnica, ¿vale? Eso es lo que dice la Revolución Francesa, y es el movimiento ilustrado, la ilustración. Entonces, y a partir de ahí es lo que va a impregnar Europa, ¿no? Entonces esto fue hace más de 200 años. ¿Y cómo puede ser que hayan pasado más de 200 años y sigamos pensando que Dios existe, que las leyes físicas han avanzado y aún lo seguimos pensando? Incluso venimos aquí a una charla de confirmación a confirmarnos, o sea, o somos aquí 100 tontos que estamos metidos aquí escuchando algo que es mentira, o realmente es que la Iglesia ha sobrevivido durante 2000 y pico años porque realmente es verdad. Entonces, si nos fijamos en física, en los premios Nobel y ahora no pasa. Espera. ¿Ves? La ciencia falla. Está todo para mostrarlo. Ahora, bueno, si nos fijamos en la física y en los premios Nobel que han habido, uno muy famoso es de Heisenberg. A lo mejor no suena mucho el nombre, pero tarde o temprano sonará. Y es que el primer sorbete de ciencia te vuelve ateo, pero en el fondo del vaso Dios te está esperando. Es como que al principio, si sabes un poquito de ciencia, si sabes matemáticas normales, dices, oye, pues aquí no hay nada más, ¿sabes? Pero a medida que vas profundizando y vas alcanzando como el límite de lo que se ha sabido de ciencia, dices, ostras, aquí parece que todo está muy ordenado. Y si nos fijamos en los premios de Nobel de los últimos años, los creyentes son los que están oscuritos y los no creyentes son los que están más claros. Si os fijáis, en el que menos ciencia hay, que es la literatura, es donde más ateos hay. Pero de todas formas, la mayoría son creyentes. Y esto es en los últimos premios Nobel. O sea, si la gente más lista del mundo, más científica, ¿no? Más científica es creyente, da que pensar. Da que pensar. Oye, me vendéis el de la paz y dices, o sea, pues normal que sea creyente, ¿sabes? Aparece ahí Teresa de Calcuta y dices, pues claro. Pero si te fijas en el resto, da que pensar, porque el 90% son creyentes. Sobre todo, por ejemplo, en física, ¿no? En física es el 95%, o en química, o sea, superan el 90%, ¿no? Entonces, las ciencias lo que hacen es explicar el mundo natural. Pero si hablamos de un Dios, lo normal es que si hablamos de un Dios, que es todo por eso, que es la leche, venga de algo sobrenatural. Entonces, aquí es donde entra este paradigma, los límites que tiene la razón. Es decir, una cosa es lo que vemos, lo que experimentamos, cuando tú sales a casa, abres la puerta y ves un árbol, ves un tal, ves un cual, y te preguntas, ¿cómo está este árbol aquí? ¿No? O que coges un lápiz, no tengo un lápiz ahora, ¿no? Lo tiras y cae. ¿Por qué cae? ¿No? La gravedad. ¿Qué es la gravedad? ¿A qué responde la gravedad? Es decir, hay unas cuestiones que vemos con los ojos, que observamos y que nos preguntamos, ¿qué cojones pasa aquí?
Y entonces, a partir de una investigación por medio de la ciencia, somos capaces de poner nombre. Y cuando vemos que ese patrón se repite, que hay constante y que entre ellos tienen un sentido, van sacándose lo que se llama las leyes físicas. Hay una ley física que responde a algo concreto, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando después de muchos años la humanidad ha estado observando el universo y ve que, por ejemplo, está el Sol en el centro y hay una... todos los planetitas ruedan y hay no sé qué. Entonces, eso, y siempre es igual, y siempre está... ¿Qué pasa aquí? Eso es algo natural, se puede observar, se puede estudiar y se puede hacer una ley porque responde a esa ley, ¿vale? Eso es lo natural. Pero hay algo que no se ve. Eso es lo que está más allá de lo natural o sobrenatural. Ese es el plano de Dios. Por tanto, un poco encarar, ¿no? o discutir ciencia y religión es absolutamente ridículo. ¿Por qué? Porque tienen objetos distintos, porque no se dedican a lo mismo. Son de hecho complementarios. Si yo quiero que me curen un ojo, voy al oftalmólogo, ¿no? Si yo quiero que me curen, no sé, algo de la piel, voy al de la piel, que no me acuerdo cómo se llama ahora, el dermatólogo, ¿vale? Y si voy al dermatólogo y digo, míreme el ojo, mira, ¿por qué? Yo soy el de la piel. Pues yo quiero que me lo mire usted, porque ¿qué pasa? ¿Que son todo mentiras los médicos? Mira, no, es que cada uno se dedica a una cosa, ¿qué quiere que le diga, no? Pues esto es un poco igual, ¿no? La ciencia tiene un objeto y la teología tiene otro objeto. De Dios habla la teología y de la ciencia habla los científicos, ya sea la química, la física, la medicina, la biología, etcétera, ¿no? El panorama científico. No son contrarios, sino complementarios porque tienen objetos distintos. Por lo tanto, ciencia o fe no tiene ningún sentido desde el punto de vista de la razón. El título de la charla de hoy, a vosotros os habían pasado el cartel. Eran evidencias científicas de la existencia de Dios. Pues os adelanto que es mentira. O sea, era clickbait. Era simplemente para que os apareciera guay el título y vinierais. Entonces, porque yo no os voy a... No señor el título, han medio menos. Ya. A lo mejor el otro sí que hubiera salido mejor. Yo no os voy a enseñar ninguna ley física, no os voy a llegar a un punto donde digáis, sí o sí existe Dios. No va a existir, nunca va a existir una ley, un formulario, un papel, un argumento que demuestre la existencia de Dios de forma determinante. ¿Por qué? Porque la ciencia estudia lo natural y Dios es sobrenatural, está fuera, no puede llegar a ello. Es como, ¿habéis jugado algún videojuego alguna vez? ¿Al GTA? ¿Habéis jugado al GTA alguna vez? Veo algunos ojos que ven así. Bueno, cualquier juego, me da igual, cualquier videojuego, ¿no? Hay un momento en que estás limitado, ¿no? O sea, tienes como, ¿no? Ese es el campo de juego, el mapa, ¿no? Y no puedes salir de ahí. Entonces, ahí te preguntas, ¿qué ha pasado aquí, no? ¿Quién ha diseñado esto? ¿Entiendes? Para que lógicamente entiendes que es un videojuego, entiendes que tiene sus límites, entiendes que no. Lógicamente la razón te da unas explicaciones. Pero si lo extrapolásemos, si lo sacamos de ahí y lo hacemos a la vida real, de alguna manera, esto es lo que pretende decir que la ciencia habla de lo natural y que Dios es del aspecto sobrenatural. Es decir, que la ciencia puede dar razón de ser de que haya algo más allá, pero jamás podrá explicarlo con una ley científica, porque si lo hiciera, supondría que esto que llamamos Dios realmente no está sobre lo natural, sino que es natural, porque entraría ya dentro del objeto. Por eso podría ser explicado por la propia ciencia. La ciencia puede quedarse a puertas y decir, uy, hasta aquí llego, y hay algo más, que yo no soy capaz de ponerle nombre. Si se lo pudiera poner, ya no sería ciencia, sería teología, ¿vale? ¿Más o menos? ¿Me estáis siguiendo por ahora? ¿Sí? Perfecto. Y vamos a entrar en materia, vamos a entrar en pastel. Segunda ley termodinámica. ¿Esta la habéis dado? ¿La habéis dado en clase o aún no? Creo que se Aún no. Vale. Buah, chaval, encima repaso, vais a ir chetadísimos. Bueno, súper sencillo, porque tampoco se trata aquí de dar una clase magistral de física, no tengo ni puta idea. Pero vamos a hablar de la segunda ley termodinámica. ¿Qué es esto? Bueno, pues la termodinámica es una especialidad de la física, especialmente física cuántica y todas estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué nos habla? Nos habla de, así en resumen, para casa, con un ejemplo sencillo. Si tú, tu madre o tu padre entra en tu habitación, la deja, fetén, limpia, tú entras, huele hasta a pino y todo, maravillosa, limpia, impecable, ordenada, todo maravilloso. Y entonces llega el factor tú, que empieza a utilizar la habitación un día y otro día y otro día y otro día. ¿Qué pasa con la habitación esta? ¿Qué pasa con la habitación? De repente, un día
1 o 2 días aguanta bien, pero a partir del tercer día ya hay un suéter encima de la silla del escritorio, de repente hay un par de folios desordenados en la esquina, no sé cuántos, un día no me hago la cama, van pasando cosas. Es decir, pues esto es un poco lo que explica la segunda ley termodinámica, pero en el universo. La segunda ley termodinámica habla de que la energía, como sabéis, no es que desaparezca, pero se va transformando y va perdiendo eficacia en esas transformaciones, va perdiendo como fuel, de tal manera que lo que está pensado para hacer va desordenándose, va desordenándose poco a poco. ¿Estoy diciendo bien? Sí, sí. O si no, tú me corriges, por favor. Va desordenándose hasta el punto que cuando los científicos entran a comprobar el patrón de qué está pasando aquí, se dan cuenta de este desorden que ellos llaman una palabreja infumable. Yo la voy a decir porque ya que me la he aprendido para quedar bien, pues ya la digo y quedo bien, ¿no? Entropía. Entropía. Entropía, ¿veis? Casi al palo. Entropía, ¿vale? Esto significa que según va avanzando el universo, según van pasando los años en el universo va desordenándose, porque esa capacidad enérgica, de energía, va transformándose pero perdiendo eficacia, hasta el punto que cuando sacan un patrón son capaces de realizar una ley, que es la segunda ley termodinámica, que cuando se aplica a la realidad actual, ¿qué nos dice? Que si desde aquí hasta aquí ha pasado esto, sacamos el patrón y hacemos una ley física, como es esta, podemos aplicarla a qué va a pasar al futuro. Y cuando se aplica esa ley al futuro, lo siento mucho, pero nos morimos, se acaba el universo. El universo llegará a un momento que esa energía será incapaz de producir, de mover. El desorden será tal que habrá un enfriamiento total de la energía. No se habrá destruido la energía, pero no tendrá potencia, por decirlo de alguna manera. ¿De acuerdo? Y por tanto, ese enfriamiento del universo llevará a la muerte del mismo porque sea incapaz de producir con la energía que tenga. La energía no sirve para mover y por tanto se va enfriando, se va enfriando, se va enfriando y llega a lo que conocemos como muerte térmica. Y hasta aquí, colorín colorado, este universo se ha acabado. ¿Vale? Mira, para que os hagáis una idea, ¿quién tiene un iPhone aquí desde hace más de 2 años? Marcos, a ti, lo sabía. ¿Puedes mirar la salud de tu batería? ¿Sabes cómo mirarlo? Te metes en Hombrex y batería. Lo sabe. Está bien, está hace ya un año viendo a ver si ya le toca el próximo, el del 16 Pro Max. ¿Cuánta pone? 82%. O sea, la batería al principio era del 100%. Nosotros... 2 años, Marcos? ¿Nosotros la es de Arame de Apple o es de...? Pues, queja ella. Nosotros la vamos cargando y descargando y la volvemos a cargar. Pero cuando la vamos a cargar, nunca está tan potente como antes. Entonces, la batería sigue siendo la misma, pesa lo mismo, tiene los mismos átomos, tiene lo mismo todo, pero cada vez va perdiendo esa capacidad de energía que pueda usar. Pues algo pasa con la entropía del universo. O sea, el universo en sí tiene toda esa energía, pero cada vez como que se va desordenando más y es mucho más difícil de usar hasta que llega un momento que se apagará completamente. Que es lo que Ramón ha dicho como muerte térmica. Ese enfriamiento es por eso lo hablan de térmico, ¿no? De temperatura, ¿vale? Claro, la muerte térmica, es decir, con el ejemplo este del pentagrama que estaba haciendo, ¿no? Significa que si hasta aquí ha pasado esto, de aquí sacamos un patrón, sacamos esa ley que enunciamos físicamente y la aplicamos, sabemos esto de la muerte térmica, que al final la batería de Marcos llegará un momento en que el móvil será el mismo, todo igual, pero por más que metas el cable, la batería estará todo saldrá igual, no habrá cambiado nada, pero ya no cargará. No tendrá eficacia, potencia, no servirá para lo que tiene que hacer, que es encender, mover y hacer valer el móvil. Significa, si aplicamos a esto, que se acaba, por tanto, si se acaba, si hay fin, ¿qué significa? Que tuvo que haber un principio. ¿Por qué? Porque si va enfriándose hasta saber que vamos a morir térmicamente, no podemos afirmar desde el punto de vista de la física que es eterno. ¿Por qué? Porque si eternamente existiese, si hubiese existido siempre, no acabaría. Pasaría algo en esa batería que por más que se redujese, de repente un momento diría ¡pum! Otra vez, al 100%. ¿Lo entendéis esto? ¿Seguro? ¿Me estáis siguiendo? Con lo de la batería lo pilláis bien, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Vale. Entonces, simplemente pues eso, que si se está enfriando, simplemente si miramos al revés, como si fuera un vídeo al revés, vemos que se está calentando y vemos que se está contrayendo.
Entonces, aquí es cuando entra la teoría del Big Bang. El nombre es súper explicativo. Simplemente que al principio de todo había un punto que tenía una temperatura infinita, tenía densidad infinita, tenía todo infinito concentrado todo en un punto. Y ahí se expandió todo y comenzó el universo. Entonces, a modo de resumen, vamos, si me escucha ahora realmente algún físico de verdad, probablemente piense que lo estoy diciendo fatal. Pero bueno, aquí a lo que venimos es que hubo un principio. Y de hecho, aún se ve que el universo se sigue expandiendo. O sea, eso es 100% verdad. Eso sí que os digo que Está comprobado científicamente. de verdad que el universo se sigue expandiendo. Entonces, si sigue expandiendo, significa que hubo un momento que estaba todo contraído. Entonces, ¿vosotros sabéis quién formuló la teoría del Big Bang? ¿O quién os suena? Venga, jugárosla un poco. Pues mirad, fue este hombre. ¿Notáis algo raro en este hombre? Era un sacerdote. Entonces, Entiendo por qué tiene que ser esto no me lo estoy inventando. Si queréis, coged ahora el móvil, sacad el móvil todos y buscar quién formuló la teoría del Big Bang. Y a ver si os sale este hombre con... Eso no te va a hacer rápido, lo de sacar el móvil, ¿eh? Pero no os metáis... Muchos habéis abierto el móvil, seguro que os habéis metido al WhatsApp rápidamente o a donde sea. Buscad esto y apagad el móvil, venga. No, da igual. Sale, ¿no? ¿Sale? ¿A todos os sale? Guardamos el móvil, ¿vale? Guardamos. Entonces, si este tío primero se hizo cura y después formuló la teoría y no se dejó claramente del sacerdocio. O sea, si este tío que sabe mogollón de cómo comenzó el universo y todo, es sacerdote, pues no sé, a mí me da mucho que pensar. Entonces, esto también nos hace pensar que cuando se ha hablado de ese punto que comenzó todo y se expandió, eso era espacio-tiempo. Entonces, si el espacio-tiempo comenzó en un momento, significa que aquello que lo causó está fuera del espacio-tiempo. O sea, si el espacio-tiempo comienza en un momento en concreto, aquello que lo produce está fuera, ¿vale? La ley de la causalidad de Aristóteles, o sea, si yo ahora le pego una patada a Samuel y Samuel se enfada conmigo, pues se ha enfadado conmigo por una causa, porque le pega una patada, ¿vale? Todo tiene una causa. Esta silla la habrá diseñado unos ingenieros con el hierro de a saber qué país, pero vas siguiendo la línea y ves que todo tiene una causa. Si tú estás en tu casa y de repente escuchas que se enciende el horno, pues tú dices, ¡hala! ¡Qué guay! ¡Tengo un horno autónomo! No. Sabes que o bien tu madre ha pasado por la cocina y lo ha encendido, o bien tu padre, o bien habías puesto el temporizador. Es decir, hay una causa externa a que el horno se haya encendido que ha provocado que el horno se haya encendido, ¿no? Si algo tiene inicio, supone que alguien lo ha iniciado, pero no por sí mismo, porque si no, no tendría inicio, ¿no? Tú puedes nacer por ti misma, no, a ti, papá y mamá, ¿a que sí? Hay una causa, ¿vale? Pues exacto, si nosotros estamos aquí con el espacio y el tiempo que todos conocemos, tiene que haber algo fuera del espacio y fuera del tiempo que haya producido esto. Entonces, ahora comenzamos con el ajuste fino. Ya el nombre lo dice mucho, pero bueno, Ramón. Significa que está finamente ajustado, ¿eh? Cuando las leyes, cuando estos científicos durante toda la historia de la humanidad han empezado a observar nuestro entorno y han empezado a investigar, han empezado a formular patrones que puedan sacar de ahí leyes físicas, ¿por qué tiro un lápiz y no? Los ejemplos que hemos puesto, ¿no? Por no repetir, por no inventar nuevos, y se cae. Ay, ¿y por qué se cae? ¿O por qué si lo pongo así se cae más rápido? ¿Y si lo pongo así se cae más despacio? Y empiezan a formular innumerables leyes físicas. Y entonces se empiezan a dar cuenta de algo. Es que cuando tengo un montón de leyes físicas encima de la mesa, va y resulta que no puede estar abierto a la casualidad. Me explico. Me lo invento, no tengo ni puta idea de lo que voy a decir ahora, ¿no? Pero si la gravedad tiene que ser n-1 al cuadrado 1.000.000 / Gmail, va y resulta que si quitas un 0,00000, o sea, si intentas cambiar una puta mierda, vamos, de allí, de esa fórmula, va y resulta que el resultado no hubiera sido el mismo. Es decir, que el universo no hubiera existido, por ejemplo, que la gravedad no se hubiera dado,
que el hidrógeno no tendría posibilidad. Es decir, que o es exactamente eso, esa fórmula así, o no hubiera existido aquello que he observado y me ha hecho enumerar esta ley física. Por ejemplo, si en la cuestión de la fuerza nuclear de los átomos, para que exista el hidrógeno, y por tanto el hidrógeno, para que todos estemos aquí, ¿vale? Hubiera sido un 2% más débil, o un 0, no existiría nada. El Sol y las estrellas no estarían ahí. Y podéis imaginar que si no hay sin Sol, nosotros... La fuerza nuclear de los átomos es simplemente la fuerza que mantiene los electrones orbitando alrededor de los protones y neutrones, y es simplemente esa fuerza, ¿vale? Eso sí que lo habéis dado, lo de los átomos, ¿sí, no? Vale, pues, ¿y en matemáticas habéis dado este numerito? ¿Cuántos ceros? Esto es un número que es 0,000. ¿Cuántos ceros hay después de la coma? ¿16? ¿Seguro? Pensarlo bien. Es 16, 17, 18. Son 16 ceros después de la coma. O sea, sí, no dudes nunca, chaval. Y ahora pongo 0,16 ceros y un 1 y pongo todo eso y digo metros por segundo. Pues si la velocidad del universo hubiera cambiado esa cantidad, ese 0,00001 metro por segundo, si hubiera sido un poquito mayor, el universo se hubiera expandido tan rápido que no hubiera dado ni vida, ni calor, ni nada. Y si hubiera sido ese poquito de menor, hubiera expandido y se hubiera vuelto a contraer enseguida. Es decir, no hubiera existido lo que vemos. Sencillamente con esa milésima de 1 después de 16 ceros. Es nada. Pues es nada, tanto que para más o para menos, para arriba o para abajo, no hubiera existido. Y también, cuando se expandió el universo, los quarks y los quarks, yo creo que aún no los habéis dado, pero simplemente los protones dentro tienen quarks y antiquarks. Es como lo más pequeño que hemos existido. Entonces, hemos visto que cuando se expandió el universo, por cada 1000 millón de pares de quarks, había también 1000 millón de pares de antiquarks, pero siempre había un quark más. O sea, lo lógico es que lo ves así tan bonito que dices, son simétricos. Pero si te pones y pones la lupa, ves que había un quark más. Entonces, si eso no hubiera sido posible, no se hubiera podido formar ninguna galaxia. O sea, solo por esa milésima en ese 1000 millones de quarks, cambia todo. Entonces, estos son 3 ejemplos, pero hay 15 constantes o muchas más en el... No, pero las 15 constantes propias de la física cuántica. Bueno, aquí hay más de 15, pero... o sí, creo que hay 15, no lo sé. Pero bueno, el tema es que todas estas constantes las vais a dar en física... Bueno, todas no. Unas son algunas de bastante... De ingeniería o física las dará en la carrera. Exacto. Entonces, como veis, son números muy pequeñitos, y todas estas, si cambias un poquito el valor, no puede haber vida, no puede haber pensamiento, no pueden haber galaxias, no puede haber sol, no puede haber estrellas. Mira, y para que muchos de vosotros, bueno, a lo mejor no, pero lo que yo imagino es que habréis pensado que estos son números que son así porque los hemos puesto nosotros. O sea, 1 kilo mide 1 kilo porque nosotros hemos dicho, esto es 1 kilo. Podemos haber dicho que esto es 1 kilo. Entonces cambiarían los números y cambiaría todo. Pero hay números que no tienen unidades. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo. Por ejemplo, esta es la masa del electrón entre la masa del protón. Entonces, esa cantidad, da igual el kilo que hubiéramos puesto, da igual que la cantidad sería la misma. Esa cantidad sería la misma porque no tiene unidades. Entonces, ¿cómo lo llamamos? Pero no pesa como tal. Entonces, si este número lo hubiéramos cambiado un poquito, nada, tampoco hubiera sido posible ni la formación de átomos, ni de materia, ni de nada. Entonces, esto nos hace pensar que, oye, todo está muy bien ordenado. Stephen Hawking, que era ateo, y de hecho hay frases suyas muy duras, pero también muy buenas, que dijo, sería muy difícil explicar por qué el universo tendría que haberse iniciado precisamente de ese modo, excepto como un acto de Dios con la intención de crear seres como nosotros. Entonces, si un ateo es capaz de pensar esto, tela, ¿sabes? Tela. Porque esto nos hace pensar que esto es o todo casualidad, o sea, que estos números han salido, han tirado los dados y ha salido bien, o que alguien los ha puesto y los ha diseñado bien. El hecho está en, si fuera una de esas leyes, bueno, pues vale. Pero cuando las 15 constantes que hacen que todo sea como lo conocemos, y ya, sabedores después de haberlo estudiado, probado y hacer las hipótesis correspondientes, sabemos que aunque una de ellas cambiara en milésimas de quarks y antiquarks y toda esa mierda, que yo no sé ni lo que es eso, ya nada existiría,
y todas responden a ese patrón, hemos de plantearnos muy seriamente, hasta Hawking, que decía que era ateo, pero bueno, yo creo porque al final hablar de Dios siempre compromete, ¿no? Pero bueno, hasta él, como tantos otros, cabe la necesidad de que si quieres aplicar de verdad la razón, te plantees, ¿casualidad o hay algo que ha diseñado esto? Entonces, solo hay 3 posibles planes. Hay un multiverso, en plan, Escuchar, porque ahora después vamos a hacer una votación, ¿vale? A ver cuál de los 3 os quedáis. hay un multiverso en plan Ricky Morty, ¿eh? En el que en cada uno de ellos hay unas leyes y no se lo ha tocado a este. 2. ¡Ay, qué suerte hemos tenido! ¿Eh? Menos mal que el Quack se añadió a los Quacks y consiguió que estuviéramos aquí. Uf, menos mal, si no, vete tú a saber, ¿no? O, joder, me cago en todo, ¿no? ¿Cómo es posible esto? Esto responde a que, como mi horno se ha encendido, es que mi madre lo ha encendido, aquí alguien le ha dado el botón de start y lo ha diseñado a la perfección para que funcione, tal y como soy capaz además, desde la razón, de comprenderlo, de entenderlo, de mirarlo, de formularlo en una ley que viene de la razón. La pregunta es, ¿qué pensáis? ¿Qué es más? ¿Qué pensáis? ¿Qué es más razonable? que hayan infinitos universos, que vamos, no hemos visto ningún otro universo por ningún otro lado, ninguna muestra, infinitos, que hayamos tenido muchísima suerte y que todos los números, oye, pues mira, han lanzado los dados y lo han clavado, o que haya alguien que haya puesto esos numeritos ahí bastante bien. Entonces, vale, va, votaciones para la 1. Votaciones para la 2. Y votaciones para la 3. Nada, estáis comprados. Sí. Probablemente si no la vemos en... Pues diría que no volaría, una pistola de portales, como Ricky Morty, pero no. Es razonable explicar la existencia de Leo y explicar la no existencia de Leo. I ja que és en valencià pa tu, perquè si no... No nos hagas spoiler, Ana. Espera. Espera. Espera, ya quiere ir a misa. Queremos ir a misa. Espera, espera, espera. Entonces, para que os hagáis una idea de lo improbable que es esto, vamos a poner un ejemplo. Se ponen 50 tiradores, ¿vale? Con francotiradores a disparar a un blanco. No es una persona, un trozo de madera, tampoco hace falta. Entonces se ponen los 50 y disparan y aciertan. Y llega un momento donde los 50, o sea, todos los que estamos en esta sala, fallamos. Podéis pensar varias cosas, podéis decir, oye, pues es probabilidad. En algún momento tenía que pasar, ¿no? En algún momento tenía que pasar que fallaran todos. O podéis pensar, realmente han fallado todos porque o el viento ha soplado muy fuerte, o el sol les ha deslumbrado, o han movido al cuerpo donde tenían que disparar. Entonces, por una causa externa, o sea, han fallado por una causa externa. A mí se me hace mucho más razonable pensar que todos han fallado porque algo de fuera ha pasado y ha hecho que fallen. Pues así de improbable, y así es cuando os quiero explicar un poco que algo de fuera ha diseñado todo esto. Entonces, basándose en el principio atómico, ¿qué es el principio atómico? Pues el principio, la primera vez que un ser humano comienza a pensar un poco. Entonces, otro ejemplo, para que lo empelléis mejor. Si yo voy caminando por el campo, ¿vale? Me vaig el diumenge a menjar paella y estoy caminando por el huerto, por lo que sea, y me encuentro un reloj así de mano, un Rolex o lo que sea. Entonces lo miro y digo, esto... No se encuentra un Casio, ¿eh? No. Entonces, yo ahora miro ese reloj y puedo pensar dos cosas. O que mira, entre el viento, las plantas, la tierra, pues se ha formado ese reloj. O que ha habido alguien que ha diseñado ese reloj y que lo ha dejado ahí. Entonces tú cuando vienes al mundo, ves toda esta magnitud de naturaleza, de animales, de átomos, de moléculas, de todo, y tú puedes pensar, pues se ha formado un poquito por casualidad. O puedes pensar, realmente aquí hay alguien que ha diseñado este mundo antes que yo y que es más listo que yo, y por eso este reloj que yo no lo entiendo lo ha diseñado alguien, y por eso este mundo que yo no lo entiendo lo ha diseñado alguien. Otro ejemplo también es la comida favorita de Ramón. No, pero no es la pizza, es el arroz al horno. Vaya. Pero bueno, funciona como pizza, me da igual, ¿no? Tú llegas ahí, ¿no? A tu casa, es como un poco lo del horno, ¿no? Llegas a casa con un hambre voraz y de repente ahí está tu comida favorita hecha, recién hecha, al punto que te gusta, a punto de sal, todo. Dices, ¡buah, qué guay!, ¿no? ¡Qué casualidad! Hombre, qué casualidad.
o qué padres más de puta madre tienes, ¿no? O sea, que no sé si me explico, ¿no? Si uno, y eso puede aplicarse a todo, ¿no? Es decir, mirar todos los órganos que tenemos, con qué perfección están armonizados, que cada uno sirve para una cosa y tal, y como falla alguna cosa, ya sabemos, estamos ya jodidos. Qué maravilla, ¿no? Qué guay, qué casualidad, ¿no? Esto de las partículas que se juntaron en su momento, ¿no? Hombre, pues sí, ¿no? Esto es un poco el principio atrópico. Lo cual supone, por tanto, que más allá del mono, que bien, no vamos a entrar ahí, no por nada, sino porque no lo negamos como tal, es decir, pues la ciencia tendrá que explicarlo porque es algo de lo natural, la cuestión fundamental es que nosotros, de todos los animalitos que hay, somos los únicos que somos capaces de preguntarnos, ¿qué hago aquí? ¿Cómo he llegado aquí? ¿Qué quiero? ¿Quién tiene un perro de aquí? Un perro, un animal. Vamos a ver, Fran, tu perro se pregunta si, o sea, él sabe que existe, él se pregunta, ¿qué hago aquí? O sé que existo, o simplemente dice, Correa, vamos a pasear, vamos a pasear, vamos a pasear. O comida, 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 comida. ¿Cuál de las dos? ¿Cuál? La segunda, muy bien. Pues ahora estaría bien que preguntaras, ¿y vosotros? Pero mejor no lo vamos a hacer. No quiero saber lo que piensan. Entonces, un poco es eso de decir, oye, somos el único ser con consciencia, el único ser que ha sido capaz de pensar, ¿qué hacemos aquí? O sea, de saber que existe. Yo la consciencia, a lo mejor Ramón, que es un poco teólogo y filósofo, está un poco mal, pero yo la consciencia la defino como saber que existo. Más o menos. Saber, sí, o sea, saber ser consciente de uno mismo, ser capaz de preguntarse ¿qué hago aquí? ¿Por qué he llegado aquí? ¿Qué tengo que hacer aquí? Y sobre todo, a la vista de que los que como yo mueren, después, ¿qué pasa? ¿Y por qué es así? ¿No? De hecho, toda la ciencia no es más que una respuesta a este diseño inteligente. ¿Por qué existe la ciencia? Porque el ser humano, desde que está en la Tierra, se ha preguntado, oh, ¡qué luz! ¿Qué será eso? Y entonces unos dijeron, ¡ay, es un dios y tal! Hasta que alguien dijo, no, no es un dios, es no sé qué. Y funciona tal. Y entonces ha habido una evolución. La ciencia acredita que somos los únicos que nos preguntamos, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué las cosas son como son? ¿Y a qué responde todo esto? Claro. Entonces, nosotros tenemos muchos deseos. Nosotros tenemos deseos de comer, por ejemplo. Por eso tenemos hambre, pero existe algo que sacie ese deseo, que es la comida. Tenemos sed, pues tenemos algo que lo sacie, que es el agua. Ahora, tenemos ganas de... Estamos enamorados, pues existen las chicas y los chicos porque nos gustan mucho y podemos hacer parejas y formar novios. O sea, todo deseo que tenemos, existe algo que lo pueda saciar. Todo, ¿vale? Sí, que algunos tenéis deseos muy ambiciosos y Marcos, por ejemplo, tiene el deseo de tener un móvil nuevo. Y aún no lo ha dicho. Pero todo deseo siempre existe algo que lo sacie. Entonces, si nos fijamos en los cavernícolas, en todos nuestros ancestros desde hace mucho tiempo, vemos que todos tenían como un deseo de que hubiera algo más. O sea, somos el único animal que entierra muertos. Desde los cavernícolas, desde los monetes. ¿Por qué? Entonces, tenemos un deseo de que haya algo más después de la vida. ¿Por qué? Pues probablemente porque existe algo que lo sacie. Si no, no tendríamos ese deseo. Desde el punto de vista de la razón, si todo deseo ordenado, si no luego siempre hay gente que está cucú, ¿no? Pero en fin, en general, todo anhelo, todo deseo del corazón tiene una posibilidad de ser saciado en esta vida porque hay un deseo de eternidad. La eterna juventud, el querer ser jóvenes siempre, no es más que una caricatura de este mismo deseo, de durar para siempre. ¿Por qué tengo deseo de eternidad? ¿Por qué tengo deseo de vivir para siempre, de vivir cuanto más mejor? ¿Por qué? Debe haber algo que, como el resto de deseos son saciados, también sacia este. Entonces, un poco, y aquí lo voy a decir yo porque Ramón no creo que lo pueda decir, que la Iglesia durante la historia Sí, lo puedo la ha decir. cagado, Mucho. pero bueno, Y la sigue cagando también. la Iglesia durante la historia la ha cagado muchas veces, porque muchas veces la Iglesia afirmaba que el centro de la Tierra, el centro del universo era la Tierra, y después se vio que no. La Iglesia también afirmaba que veníamos de Adán y Eva, y después se vio que no. Entonces, Pero me parece que sí. Científicamente es todo un lío. O sea, que, bueno, para la segunda charla. eso para la segunda charla, sí.
El tema es que no podemos usar Dios siempre para decir, oye, que el universo se expande y tuvo inicio porque hubo un Dios. No. Y tú puedes decir, oye, parece que todo apunta a que hay un Dios, pero no podemos afirmar con certeza de que hay un Dios. Entonces, la Iglesia también ha evolucionado y ha cambiado muchos puntos de vista y ha admitido sus errores. Pero En todas cosas porque la Iglesia anda con la sociedad, es decir, anda con la humanidad, no está fuera de la humanidad. De hecho, la Iglesia, ¿qué es? No es una estructura sin más, son hombres y mujeres de ese mundo y de esa época que conforman una fe católica, una fe cristiana, y están con su mismo parecer que la sociedad. Por eso también, a la vez que evoluciona la humanidad, de alguna manera la Iglesia también se pregunta, oye, pues claro, y va a la par en ese sentido desde el punto de vista científico. De alguna manera, la frase que veíamos de la Revolución Francesa, en la que dice, no nos arrodillamos, tal, acusa un poco a ciertos movimientos de gente que formaba parte de la Iglesia que quería utilizar a Dios para rellenar huecos. Es decir, hay una parte que es verdad. Siempre en una acusación hay una parte que es verdad, ¿no? O hay algo que tiene un sentido de que me lo digan. Y es que muchas veces, ¿por qué llueve? Porque Dios llora, ¿no? ¿Por qué hay truenos? Porque Dios está enfadado. por el Dios del trueno, de los griegos. ¿Por qué no sé? Estoy hablando de la católica, pero toda la humanidad ha explicado lo que no entendía habitualmente con un ser sobrenatural que lo hacía. Y por eso, cuando llega la ciencia y empieza a evolucionar, quiere liberarse de esa estupidez y acusa de modo excesivo como lo hizo por la otra parte. Es decir, siempre es pendular, ¿no? Uno acusa demasiado, el otro acusa demasiado. Entonces hay que llegar a un centro para decir, a ver quién tiene razón. Y cuando uno llega con libertad al centro, se da cuenta que la ciencia tiene su objeto, que la teología tiene su objeto y que de hecho la ciencia no puede explicar nunca a Dios, pero sí puede quedarse a unas puertas de hablar, Ana, contestamos a la pregunta, de si es más razonable desde el punto de vista científico hablar de la existencia de Dios, de un ser supremo, de un creador, que no. Entonces parece que creer en Dios después de toda esta charla parece más razonable que no razonable. Entonces, sí que es verdad que yo no veo que todo lo que os he contado aquí, yo no creo por todo lo que os he contado aquí, la verdad. O sea, no creo que sea un punto donde os tengáis que jugar la fe. O sea, vale, yo creo por esto, no vais a experimentar de verdad lo que es Dios. Está bien para ayudaros, está bien tal, pero yo no me la jugaría aquí. ¿Qué pretende esta catequesis? Pretende romper, impactar en vuestro corazón indiferente, propio de vuestra generación, de que existe Dios, pues me la suda, yo que sé, pero no me rayes. A que os planteéis, resulta que no solo es un cuento de viejas, no solo es un cuento del cura este que acaba de llegar loco, no solo los frikis que están aquí en la iglesia porque no tienen nada mejor que hacer o porque su vida es tan pobre, tan simple, tan plana, tan ridícula, que se conforman con cualquier explicación estúpida para tirar para adelante porque son débiles. Y resulta que desde el punto de vista de la ciencia, de la técnica, de la razón pura humana puesta a trabajar, nos quedamos a las puertas de afirmar con contundencia y desde la razón que es más razonable hablar de la existencia de un Dios creador. Ahora bien, con esta catequesis, con esta formación, no pretendemos que creáis en Dios, porque a Dios, como es objeto de lo sobrenatural, no se le puede entender, conocer, explicar o amar desde lo natural. ¿Y con qué se le puede entender a Dios si no es con la ciencia? Con el corazón. ¿Por qué amas a tu madre? Porque es tu madre y biológicamente te ha criado, te ha dado la teta y te da un biberón y ¡ay, es mi madre! ¿De verdad quieres a tu madre por eso? Humanamente, desde el punto de vista biológico, hay una vinculación, pero tú has crecido y has madurado y has empezado a desarrollar la razón. ¿Ahora quieres a tu madre solo por lo biológico? ¿O hay algo más? Pensadlo bien. Pues con Dios funciona igual. Hay un sentir desde la razón que habla de su existencia razonable, pero su amor no puede ser alcanzado por tu corazón por lo mero natural. Hay una disposición interior a la que te abres. Y además la ciencia tiene que probarlo todo, por eso utiliza el método científico. Yo os lanzo esto y con esto terminamos. El método científico para probar esto es que cuántos millones y millones y millones de seres humanos a lo largo de la historia de la humanidad han dado su vida entera por Dios. ¿Estaban todos locos del coño? ¿Todos? ¿Todos eran tontos, débiles y atontados?
todos. O sea, una cosa es que sea solo Ramón, que es sacerdote, entonces está loco, está mal de la cabeza. Uno que piense de tanta gente. O incluso todos los católicos que actualmente hay en la Tierra. Pero ¿y de toda la humanidad constantemente después de 2025 años? ¿Todos? Parece que, como el ajuste fino, vaya y resulte que lo más razonable sea afirmar que existe un Dios creador y que está esperando a que dispongas tu corazón. Ahora que ya sabes que es razonable creer en Dios, para ver si de una puta vez le abres el corazón y te dejas que Él entre y conocerle. Y ya está. Pues nada, Gracias. voy para abajo, que no llegamos a misa.